Hoy en el canal vamos a inaugurar una nueva sección titulada Periodismo y nuevas tecnologías, en la que vamos a charlar con varias de las personalidades más importantes del mundo del periodismo y cómo está evolucionando la profesión en el mundo del fútbol. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de fútbol francés. Antes que nada os podéis suscribir, dar la campanita para estar informado de todo lo que rodea al fútbol. Os pido ayuda en estos días tan duros porque estamos creciendo en el canal poco a poco y sin vosotros este proyecto no sería posible. Hablando de proyectos, como os dije en la comunidad, os escribí hace varias semanas porque iba a abrir una nueva sección en el canal no relacionada con el fútbol francés. Vamos a hablar de periodismo y nuevas tecnologías. Y en el día de hoy vamos a tener un invitado de lujo, que es Carlos Sánchez de Blas, periodista con una reputación espectacular, una carrera con muchísima reputación, que trabaja en Onda Madrid, que ha estado también en la televisión, y que quiero hablar con él de esta evolución de la radio, las nuevas tecnologías y el periodismo. ¡Vamos allá! Pues como decíamos al principio del vídeo, hemos traído hoy a un auténtico especialista de la radio, a un hombre que devora la radio por sus venas. Bienvenido, Carlos de Blas, al canal. Un auténtico placer, Onrubia. Muy buenas a todos. Pues hoy tenemos que salir un poco de la temática del fútbol francés para inaugurar esta sección que hablaremos de la evolución del periodismo deportivo, y ya vamos a comenzar esta charla pues hablando sobre todo de la evolución o la globalización del periodismo en los últimos años, ¿no? Sobre todo por el surgimiento de Twitter, Carlos, que es una herramienta para darte a conocer, para llegar a más gente, y en el que han surgido sobre todo pues especialistas de muchos ámbitos. En el mundo del fútbol, de hecho, han surgido especialistas de muchas ligas, yo me incluyo aquí, bueno, especialista, amante del fútbol francés, y ahora es una herramienta Twitter sobre todo para especializarte en una rama, como lo puede haber en la economía o en el derecho. En el mundo del fútbol ya en los últimos años empiezan a surgir especialistas de varias ligas. Twitter es un medio de comunicación. Yo ojalá cuando hubiera empezado hubiera habido Twitter, lo digo sinceramente, me parece una oportunidad, ¿no?, para un periodista para poder difundir sus contenidos. Para mí es una buena noticia. Twitter tiene 98% de cosas buenas, 2% seguramente de cosas malas, que para mí no es un porcentaje importante, ¿no? Y si un periodista lo canaliza, lo puede evitar, incluso aparcar. Y para mí es un medio de comunicación más. De hecho, a nivel personal, tengo que decir que durante la última década, durante los últimos 12 años, muchas veces me he sentido más periodista en Twitter incluso que en un medio de comunicación. Con eso te digo todo. Bueno, con eso me lo dices todo. Bueno, y también el público ha cambiado, ¿no, Carlos? Porque, por ejemplo, en la radio ahora es verdad que prima la información, pero también el análisis, ¿no? Porque en los últimos años las redes sociales también te hacen saber casi de todo, informarte de todo al minuto. Pero, por ejemplo, tú que has cubierto también baloncesto, ahora, por ejemplo, el público, antes a lo mejor quería saber que X jugador a lo mejor había jugado en el Maccabi hace 3 años, ahora lo sabe, y ahora también hay que ceñirse al tema del análisis para que el público, el que escucha la radio, sobre todo también ahora en las nuevas generaciones, pues le des un poquito más de lo que ya sabe, que es demasiado gracias a la globalización de las redes sociales. Sí, tienes razón en esto que dices, pero también para mí hay un detalle muy importante, que la radio casa muy bien con las redes sociales y con Twitter en particular, porque es un medio muy líquido, que se adapta a todo tipo de recipientes y es compatible con Twitter. Uno en la radio, como periodista, yo creo que tiene que estar bien informado. Cuanta más información maneje, mejor. Si se lanza a narrar, por ejemplo, un partido de fútbol, que es lo más común, si tiene controlados todos los datos de los jugadores, de los equipos, del pasado, del presente, del posible futuro, no sé, incluso cosas graciosas o cachondas, historias de los jugadores que puedan llegar al público, fenomenal. Pero un periodista de radio, cuando narra, no tiene que saltar todo a borbotones, simplemente lo tiene que tener preparado en su cabeza o en un papel o en los dos para comentar ese detalle si es oportuno durante una narración. Yo creo, Onrubia, que el público, el receptor de radio, es diferente al de Twitter, ¿no? No necesita tanta información, es cierto, sino a lo mejor que tú se la sazones con un poquito de pasión, con un poquito de ilusión, con un poquito de espectáculo, y por eso para mí son dos medios que casan muy bien. Quizá el de radio ha seguido, no es que haya evolucionado tanto, sino que todavía sigue primando la información, ¿no? La información al detalle, pero en la televisión es un pelín diferente, ¿no? Porque cuando ya estamos viendo un partido de fútbol, yo creo que la mayoría del público, no digo todos, a lo mejor las personas que no se han globalizado tanto, pues no, pero a lo mejor el aficionado joven, cuando está viendo un partido de fútbol, ya no te demanda que le digas que X jugador ha jugado o a qué hora se levanta, ¿no? Porque lo que quiere escuchar es a lo mejor algo diferente de lo que está viendo dentro del terreno de juego. Por poner un ejemplo, en el fútbol, también en el baloncesto, obviamente.
Yo fíjate, recuerdo las narraciones de los 80 y de los 90, que muchos de vosotros Sí, no habíais sí. nacido o estabais ahí con el, No con el sé. chupete y el biberón. Y claro, hay que admirar a gente como José Ángel de la Casa en España, por ejemplo, que se lanzaba a narrar un partido de la Copa de Europa y no te creas que tenía un ordenador y una tablet para No, buscar no, datos, no. ¿no? Él lo hacía pues preguntando a periodistas de otro país, Sí. preguntando a jugadores, preguntando a técnicos, y era una labor muy difícil porque él se lo trasladaba a la gente que estaba detrás y virgen en esa materia. Hoy en día, seguramente tú, yo, el que nos está viendo, se pone a ver un partido en la televisión de la Champions y tiene un ordenador al lado o Sí, un sí, sí. teléfono para consultar algún detalle que quiera ver. Para mí, fíjate, un narrador de televisión, lo mejor que puedo hacer muchas veces son los silencios, las lecturas del partido, cuándo hablar más, cuándo hablar Sí. menos, cuándo subir el tono, cuándo bajarlo. Por eso hay gente muy buena aquí en España que lo hace muy bien. Totalmente de acuerdo, Carlos. Bueno, ahora, antes, por ejemplo, el periodista se da a conocer a través de la carrera de periodismo, pero ahora, como hemos dicho, a través de Twitter es donde la gente está llegando últimamente a grandes medios. ¿Crees que si ahora no tienes Twitter y difusión es más complicado llegar que si lo haces de una carrera? Es cierto que en la carrera tienes oportunidades, pero yo creo que las redes sociales se están convirtiendo casi en una vía para acceder no a grandes medios, pero sí para darte a conocer y tener más oportunidades que otro, ¿no? Rotundamente sí. Creo que un periodista joven tiene que tener Twitter, ha de tener Twitter. Nos estamos centrando más en Twitter porque es el Sí, medio sí, claro. seguramente mejor para esto, ¿no? Creo que lo debe tener. Fíjate, yo en el año 95-96 quedaba con mis colegas de facultad en mi casa con una cinta de cassette y nos dedicábamos a narrar vueltas ciclistas a España, partidos de fútbol. Pues uno era Manolo Lama, el otro era Paco González o cambia de emisora porque escuchábamos todas, ¿no? Pero eso se quedaba en la cinta de cassette. De hecho, el otro día estuve limpiando antes de la reclusión en casa de mi madre y me encontré cintas que si vieran la luz, yo creo que mi escasísimo prestigio se tiraría por la borda. Pero con eso te quiero decir que hoy Sí, en sí. día un chaval, un muchacho, un estudiante, un periodista en ciernes se puede grabar, difundirlo y hay Sí, gente, incluso el caso de Jaume Naveira, ¿no? Que lo conocemos bien, sí, sí, sí. que se ha hecho periodista y narrador a través de esto. Creo que Twitter es básico y repito, que los jóvenes aprovechen esta oportunidad. Otros no la hemos tenido y Totalmente. seguramente luego en Rubia todo depende de un punto de suerte que le llegue a la persona Sí, sí. adecuada, que apuesten por ti o tener fortuna. Claro, porque esto no es empírico. O sea, claro, nosotros no puedes decirle a un chaval que le eche muchas horas, porque esto es como en el fútbol. O sea, tú puedes ser futbolista, echarle muchísimas horas y esfuerzo y al final no tienes suerte y no llegas. Y en esto es un poco igual, ¿no? Porque es verdad que tienes que dedicarle muchas horas a tu pasión y tal, pero no es una ciencia empírica que te diga que por muchas horas que le eches vayas a llegar seguro. ¿Sabes lo complicado de esto? Que case el romanticismo con el realismo, ¿no? Que case un optimismo Sí, desbordante con una situación real. A ver, yo en esto soy muy claro. No están los mejores trabajando, no, no no. todo el que vale llega y seguramente hay un punto de fortuna o de injusticia a veces que hace que gente muy buena tenga que aparcar su oficio, aparcarlo o incluso descartarlo definitivamente porque no ha tenido la oportunidad. Pero es verdad que si tú trabajas, si tú lo buscas, si tú lo peleas, tienes más opciones. Si tú te Sí, sí, entrenas claro. como un animal todos los días, si tú quieres mejorar el toque de balón, si tú trabajas con un psicólogo todos los días para mejorar la fortaleza mental, tienes más oportunidades de Claro. ser un deportista de élite. Si te paras, no. Pues lo mismo el periodismo. Pero es verdad que hay un punto de fortuna, un ángel de la guarda que Sí, 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 aparezca sí. justo en el momento exacto. Mira, yo quiero contar muy rápido una anécdota. Por En el supuesto. año 99 yo estaba haciendo todos los veranos un programa de radio deportivo en Radio Miraflores, aquí en la Sierra de Sí. Madrid, en Miraflores de la Sierra. Y lo tenía a las 4 de la tarde y todos los días subía con un grupo de amigos en un Renault 5 4 marchas que me dejó mi madre para hacer un programa de radio. Una mañana lo estaba preparando en casa y entró mi madre y dijo, ¿tú no ibas a llamar a Onda Madrid para hacer las pruebas de Madrid al tanto? Que siempre lo estás diciendo y no llamas. Digo, ya llamaré mamá. No, llama hoy y tal. Llamé ese día y las pruebas eran por la tarde. Y a partir de ahí comenzó una historia para mí muy hermosa. Si no hubiera Si llamado, no hubiese llamado, no. esas pruebas se hubieran volado y no hubiera Igual no tenido la estamos aquí oportunidad. hablando ahora. Con lo cual hay un punto ahí de fortuna Eso, y sí, 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 de, sí. y de suerte que uno no puede controlar. Totalmente. Bueno, vamos con el tema de YouTube ahora, que es un tema también que se toca mucho. Hay una tendencia generalizada a decir que los youtubers son más periodistas que los propios periodistas. Tendencia, ¿eh? No digo que sea verdad. Mm. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo tengo, por ejemplo, un canal de YouTube en el que estamos ahora hablando. Lo hago en principio como hobby y creo que se está generalizando un poco para mal, que para ser periodista hay que tener un canal de YouTube cuando en principio se hace como entretenimiento. Para ti,
¿qué es un periodista en YouTube? Que no es algo sencillo, imagino, porque yo lo estoy haciendo, pero que también se está generalizando esa tendencia de que si no tienes un canal no eres periodista, y yo creo que YouTube no es, puede ser periodismo, pero no es la base de todo. Bueno, te puedo hablar de mi experiencia. Yo no tengo un canal de YouTube y le estoy dando vueltas Sí, durante los últimos años por una razón. Porque honestamente creo que no tengo el tiempo necesario para hacerlo bien, o sea, para cuidarlo como a mí me sí, gustaría, ¿no? Dedicarle mucho tiempo, buenos contenidos, y eso al final, tú lo sabes, lleva mucho tiempo correcto. de coco y también de pragmatismo, ¿no? De lo material, de dedicarse a cuidarlo. Yo creo que no es imprescindible, pero como receptor a mí me gusta. Más periodista un youtuber que no. A ver, si es un periodista que utiliza YouTube, como utiliza Twitter, como utiliza una radio si tiene la fortuna de hacerlo, o tú que colaboras en un periódico, pues uno puede ser periodista 24 horas al día. Como digo yo, afortunadamente el oficio se puede canalizar a través de muchos formatos. Imprescindible no lo es, imprescindible no hay nada. Pero a mí lo que sí me gusta de YouTube es los contenidos elaborados que llevan mucho trabajo y que tienen un puntito de entretenimiento. No me Sí, gusta que se utilice YouTube para hacer un directo o para alimentar los suscriptores o sí, para, sí. no sé, para crear simplemente entretenimiento. Es mi opinión como receptor, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a poner un caso, el mío, que yo creo que casi me equivoco, porque cuando nace Twitter, nosotros, los chavales que somos ahora la generación, bueno, millennial o como nos llamen, teníamos de ídolos a Axel Torres y Maldini, ¿no? Porque empieza a surgir una tendencia hace unos años de expertos, bueno, expertos, de que todos queremos ser ese Axel Torres, ese Maldini que domina todas las ligas. Pero creo que hay muchos jóvenes que dejan las redes sociales por el camino porque cuando llegan a Twitter creen que en 2 o 3 meses van a poder cubrir todas las ligas y emular a Axel Torres y Maldini y no les llega la difusión deseada. Y yo creo que eso es un error, ¿no? Por ejemplo, no es un error, pero sí es cierto que Axel Torres y Maldini, por así decirlo, han sido referentes para nosotros y hemos querido ser ellos rápidamente en Twitter, siguiendo todas las ligas que se pueda, que no se puede, es básicamente imposible seguir todas las ligas. Pero ¿crees que es importante segmentarse y dedicarte realmente a un sector pequeño pero específico antes que intentar abarcarlo todo? Yo creo que ha de ser así porque realmente no hay tiempo para todo, ¿no? No. Maldini y Axel Torres para mí son dos casos diferentes en el sentido de que Maldini empezó muy pronto Sí, cuando a lo mejor él conseguía incluso vídeos e imágenes que los futbolistas o los entrenadores o los técnicos o los directores deportivos no manejaban, ¿no? Entonces abrió un espacio que no tenía nadie. Hoy en día no voy a decir que conseguir cualquier vídeo sea fácil, pero es más asequible, ¿no? Uno a sí, lo mejor pagando 2 o 3 canales de suscripción, o incluso tengo amigos que tienen una parabólica vía satélite espacial que pueden ver cualquier canal de deportes, tienes acceso a casi todas las competiciones. Son dos casos diferentes. Pero fíjate, yo creo que sí hay que especializarse. Y te voy a poner dos ejemplos. Uno el mío y otro el de un compañero, Alberto López Frau. Alberto sí, sí, López sí. Frau, que es un fenómeno, te Una, puede hablar de un fútbol máquina. y transmitirlo muy bien. Pues Alberto López Frau es un gran especialista en baloncesto y muy poquita gente lo sabe, porque él no se ha dedicado a eso o está centrado en otras cosas, pero se ha especializado de momento en fútbol y sobre todo en fútbol internacional. A mí, por ejemplo, me agobia mucho cuando no puedo llegar a todo el deporte. Me gusta el balonmano, me gusta el tenis, me gusta incluso aprender de deportes de los que controlo menos, ¿no? Como fútbol americano, rugby es una pasión que me gustaría saber mucho más, pero no hay tiempo para todo en No, Rubia. No hay no. tiempo para todo en la profesión y no hay tiempo en la vida, con lo cual sí me parece una buena opción lo que has hecho tú, a lo mejor apostar, en tu caso, por el fútbol francés, o que a lo mejor alguien apueste por el fútbol sala o apueste por el balonmano y seguramente se haga ahí un hueco, porque llegar a todo de forma, digamos, un picoteo, ¿no? Un picoteo sí, pero si te centras en un plato y quieres hacer un buen solomillo ahí que esté al punto Sí, sí, y que sí. la carne se corte con el tenedor, tienes que dedicarle mucho tiempo. Totalmente. Yo he de decir que de pequeño me gusta, bueno, me sigue gustando mucho el tenis, pero no puedo seguirlo tanto. Además que han quitado también los torneos en abierto, como han hecho un poco en el fútbol, así que, bueno, vamos ya con la última pregunta, que también yo creo que es de las más interesantes que te voy a plantear. ¿Crees que sería interesante en la radio tener más programas de fútbol internacional o ha quedado demostrado que somos unos raritos, por así decirlo, los que lo seguimos? Porque solo en las radios grandes hay un programa que le dedica varias horas, que es Marcador Internacional de Radio Marca, que se ha sentado en la radio, pero en las demás radios solo está la figura del que habla de todas las ligas, pero que tampoco es que le den mucho bombo. Es cierto que la Liga Española tiene que primar porque estamos en España, pero se podría hacer un programa semanal de 1 hora, 1 hora y media, donde analizar, pues yo qué sé, varias de las ligas importantes de fútbol internacional, porque ha quedado demostrado en las redes sociales que hay más gente de la que se cree en las radios
que sigue el fútbol internacional. Yo creo que ha quedado un pelín abandonado porque, claro, tenemos en los carruseles y tal la figura del que habla de todas las ligas, del que te informa de los goles, pero quizá falta un programa de análisis, aunque está el de Radio Marca, para tratar una hora y media cada semana lo más importante de las grandes ligas, ¿no crees? Sí, puede ser. Además, no sé, a gente como Raúl Fuentes, como Fernando Evangelio, como Bruno Alemán, como Miguel Venegas en Onda Cero, Sí. y alguno que se me olvide, evidentemente, se le sigue mucho porque hay mucha información y mucha pasión por el fútbol internacional. A ver, yo creo que hay programas, pero que se han derivado un poco digamos, a Internet, ¿no? Al podcast de Internet. Lo estamos viendo en la COPE, en la SER, que sí hay programas semanales de una horita, de 50 minutos, que tratan este tema. Seguramente en Antena no se ha apostado por ello, aunque tengo que decir que para mí Marcador Internacional, y lo digo sinceramente, es historia de la radio deportiva en España. Porque cómo nació, cómo se ha ido construyendo, cómo ha superado, en cierto modo, con las dificultades que supone la baja de Axel Torres, que era el referente del programa, y cómo incluso te pueden hacer 4, 5, 6 horitas de radio con una jornada del Boxing Day o simplemente sin fútbol en directo. Te pueden hacer historias y te pueden vender historias. Y aquí voy para terminar, Rubia. Creo que en la radio se puede hacer de todo, porque la radio es contar historias. La radio es transmitirle a la gente historias que le pueden gustar. Tiene el fútbol internacional, más allá de los resultados, más allá de recordar que el Liverpool va ganando 2-1 al West Ham en Anfield, ¿tiene historias para contar a la gente? Cosas que le puedan gustar. Yo creo que rotundamente sí. Por ejemplo, ahora mismo en el confinamiento hay un deportista español que está jugando al fútbol. Lo está haciendo en Filipinas. El único futbolista español. ¿Es una historia? ¿A ti como oyente, como receptor, te interesaría escuchar a ese futbolista? A mí sí. Por lo tanto, en la radio yo creo que tiene cabida todo. Bueno, Carlos, creo que ha quedado para inaugurar la sección, ha quedado una charla magnífica. Yo creo que ha sido muy gratificante escucharte, la verdad. Llevo muchos años, yo ya te lo dije, yo te descubrí en una Copa ULED, me acuerdo perfectamente. No me hagas viejo, no me hagas viejo aquí. No, pero que yo era oyente era oyente de Madrid al tanto, ahora no tanto porque los domingos, pues otras circunstancias, ¿no? Pero me acuerdo de esa Copa ULED que ganó el Real Madrid, le dio, creo, acceso luego a la Euroliga, el que ganaba la Copa ULED iba a Euroliga luego. Y bueno, pues ha sido un placer escucharte y que inaugures esta sección que intentaremos traer a periodistas para que cuenten su punto de vista. Así que muchísimas gracias, Carlos, por pasarte por el canal. Pues nada, lo seguiré como consumidor del canal. Te felicito por tu trabajo. Te doy las gracias por haberme invitado a esta charla, que se me ha hecho muy corta porque he estado muy a gusto. Y solo quiero decir que al final los periodistas muchas veces pensamos que estamos en un púlpito 2 o 3 escalones por encima del receptor. Yo creo que nosotros somos lo que somos o conseguimos soñar con lo que somos gracias al receptor. Y por eso, incluso en Twitter, a mí me da rabia a veces cuando no puedes contestar a una persona o se te pasa el tweet o simplemente tiene tanto volumen que es imposible, ¿no? Por las 24 horas del día. No lo tenemos que olvidar, Rubia, y creo que estas charlas le van a gustar a la gente y yo la voy a seguir. Un abrazo muy fuerte y gracias por la invitación, ¿eh? Gracias, Carlos. A ti.